Buenos días, colegas. Pues vamos a continuar con las sesiones del seminario de Economía y Complejidad y en esta ocasión pues tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestra colega, la doctora María de la Parra Molara, que trabaja acá en el CEISH, que ha sido una colaboradora muy consistente de este seminario. Solo les recuerdo que ella realizó sus estudios de licenciatura en física, maestría en ciencias físicas, doctorado en historia y un postdoctorado también en la UNAM. Recibió el premio Enrique Beltrán, es además medalla Sor Juana Inés de la Cruz y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fundadores en el CEIS del Programa de Investigación Historia de la Ciencia y de las colecciones de libros Biblioteca Mexicana Historiae Scientiarum. Trabaja en el programa de ciencia, estuvo un tiempo en el programa de ciencia y tecnología con nosotros y es coordinadora del programa de investigación interdisciplinaria de frontera. Trabaja además en el análisis histórico desde la perspectiva de los sistemas complejos y yo recomiendo un trabajo de ella sobre la Escuela Nacional Preparatoria que me parece maravilloso, la verdad. También en la enseñanza, difusión y divulgación de la ciencia en la historia de México. La ciencia y las humanidades en los inicios de la UNAM, ahí ha hecho un trabajo muy largo, y historia de las ciencias exactas y de la educación científico-técnica en México. Entonces, sin más, le doy la palabra a Maripaz y le agradezco de nuevo una vez más su participación en este seminario. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias, Rosy. Y pues muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí para platicarles de lo que he estado haciendo en los últimos años. Y en particular, hoy les traigo este tema de redes sociales y contexto político en la creación de la máxima casa de estudios. Como algunos de ustedes saben, me dedico a la historia de la ciencia y la tecnología en México y para estudiar este campo es necesario estudiar la educación también. Son dos campos que vienen juntos para nuestro país en particular. Habrá países donde sí se puede hablar de la ciencia y la tecnología de manera separada o unida a la industria, pero en el caso de México está estrechamente relacionada eh, la educación y la ciencia en México. Entonces, haciendo historia de la física, de la química, de las matemáticas y también de la biología un poco, pues he tenido que recurrir a regresar a los orígenes de nuestra universidad, porque las primeras profesiones de ciencias que hay en México eh, de la Universidad Nacional de México, en algunos años así se le llamó, y, eh, y después la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, algunas de las carreras científicas se crean en esta primera etapa, cuando era nada más nacional, y la física y las matemáticas se crean cuando ya se hizo autónoma. Entonces, para empezar y estudiar los orígenes de estas carreras científicas, he necesitado el regreso a los orígenes de nuestra casa de estudios. Y ahora les voy a platicar de esta última publicación que acaba de salir justamente el año pasado. Es un libro que acabamos de presentar hace algunos meses, que se llama Perspectivas, Desafíos y Trascendencia de la Escuela Nacional Preparatoria hasta los albores del siglo XX. Y este es un libro que elaboramos como homenaje a los 150 años de su fundación. Recordamos que la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria es mucho más antigua que la de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se funda en 1910, y esta escuela se creó en 1867. En este libro participan pues una gran cantidad de historiadores
de científicos que han trabajado la historia de la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí hay autores de todas las carreras de física, matemáticas, biología, historia, eh, filosofía, pues porque fue una escuela multidisciplinaria y cuando la gente quiere hacer historia de la filosofía en México, tiene que regresar a la Escuela Nacional Preparatoria necesariamente, ¿no? Lo mismo pasa con el caso de la física y las matemáticas. Si queremos hacer y saber los orígenes de estas carreras, en particular la mía de física, es necesario regresar a 1867, cuando se funda esta Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, quisiera comentarles que durante mucho tiempo trabajé los inicios de la educación científico-técnica en México, que data del siglo XVIII, de 1792, cuando se funda la primera escuela de minas en México y en el continente americano. Y esta fue una escuela muy sólida, una escuela creada de manera independiente a la Real y Pontificia Universidad. Y después, en el siglo XIX, pues se convierte en una institución importante dentro del desarrollo del país. Los ingenieros se convirtieron durante pues las primeras décadas del México independiente en los forjadores del Nuevo México. A través de ellos se crearon varias escuelas de ingeniería, no solamente en la capital, sino en otras entidades de la República, y ellos empezaron a crear instituciones que fueran fundamentales para el desarrollo del país. Entre ellos, pues estuvo la Secretaría de Fomento, que fue una de las secretarías que recibió de los mayores financiamientos para el desarrollo del país. Era la secretaría que estaba a cargo del desarrollo industrial y también de alguna manera del desarrollo educativo. Así que, pues los ingenieros tuvieron una participación muy activa en el desarrollo del país. Y para mí, desde mi punto de vista, que había trabajado esta escuela de ingenieros durante mucho tiempo, para mí era la institución más importante, una de las más importantes en el siglo XIX en México. Entonces, además, es considerada la primera casa de las ciencias en México. Es decir, a través de esta escuela se crearon las primeras eh, cátedras de ciencia moderna en el país, de física, matemáticas, química, geología, mineralogía, y, y de ahí empezó el nacimiento de la ciencia en México. Entonces, cuando encontré literatura sobre la Nacional Preparatoria y decían que era la institución más importante del siglo XIX, pues yo no lo creí. Eh, Simplemente pensé que la gente que escribía sobre la escuela preparatoria no conocía la Escuela Nacional de Ingenieros o la Escuela de Minas, así que me fui al archivo a buscar información sobre la Escuela Nacional Preparatoria y para mi sorpresa, a pesar de que era una escuela secundaria en aquellos años, porque los estudios secundarios fue un fenómeno educativo que surgió en el mundo en el siglo XIX. Eh, Hubo una época en la que solamente había estudios primarios y estudios superiores y los estudios secundarios empiezan a surgir en el siglo XIX y esta era una escuela tipo secundaria. Y yo decía, bueno, ¿cómo una escuela secundaria se va a convertir en la institución más importante del siglo XIX en México? Y en la búsqueda de información en estos archivos encontré que no solo era la más importante, sino que se convirtió en el cimiento de la creación de la Universidad Nacional de México. Y sobre eso trata mi trabajo en este libro. Ay, voy a regresar.
El trabajo se titula así: La Escuela Nacional Preparatoria, primer programa educativo de carácter sistémico. No hubo otro en México decimonónico que fuera de carácter sistémico y tan exitoso como fue el de la Escuela Nacional Preparatoria, que, que hizo que Justo Sierra se diera cuenta de esto y decidiera que sobre esta institución iba a fundar la universidad más importante del país, la Universidad Nacional de México, en 1910. Y sobre eso es que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, esta intervención está dividida en 4 partes. Primero, la estructura educativa de México en el siglo XIX. Después, les voy a platicar cómo estas escuelas de la capital eran las más importantes del país, las que tenían el nivel más elevado de estudios, y cualquier estudiante de cualquier región que quería tener una verdadera formación en medicina o ingeniería tenían que viajar a la capital para estudiar aquí. Durante la primera mitad del siglo XIX veremos que los ingenieros van a ser la profesión fundamental, pero en las últimas décadas del siglo XIX, los médicos se van a convertir en el gremio de mayor influencia, tanto académica como política, en el país. Y esto sigue hasta el siglo XX y siglo XXI. La parte 3 vamos a ver cómo la Escuela Nacional Preparatoria se diseñó como un modelo sistémico y fue único, y cómo dio vida a nuestra universidad. Por último, hablaremos de las propiedades de autoorganización y emergencia, y hay otra parte más que no alcanzo a ver aquí. Bien, entonces les decía que a principios del siglo XIX, ¿qué tipo de educación tenemos? De manera general y a grandes rasgos podemos decir que contamos con la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en el siglo XVI, y esta Pontificia Universidad se cierra en el siglo XIX. Cuando México adquiere su independencia, hay una diferencia entre los grupos políticos liberales y conservadores. Los conservadores son promotores de la Real y Pontificia, y los liberales prefieren una educación liberal, diferente, nueva, sustentada en el método científico, ciencia moderna. Para la Real y Pontificia no funciona, está sustentada en conceptos teológicos más que científicos, y cada vez que queda en el partido, en el poder, un partido liberal, pues cierran la Real y Pontificia Universidad, y cuando queda un conservador la abren, y así se va a pasar durante el siglo XIX la vida de esta institución educativa, hasta que llega Maximiliano, el emperador Maximiliano de Austria, y la cierra de manera definitiva. Nos quedamos sin universidad en 1865. El concepto de universidad en esos años no es el que tenemos ahora. En aquellos años, pues era una institución que estaba dentro de un claustro y que se ofrecían algunas carreras, pues como leyes, medicina, teología, pero no era el concepto moderno que es el que se crea en 1910 con la nueva Universidad de Justo Sierra. En cambio, ¿qué pasa con el Colegio de Minería? Que también es una institución educativa creada dentro del virreinato. Se funda en 1792, y para nosotros
es de gran orgullo decir que fue la primera institución de educación científica técnica en México y en América, ¿sí? Esta institución, a diferencia de la Real y Pontificia, como se basa en las ciencias, en la física, en las matemáticas, la química, la mineralogía, geología, que son eh, campos fundamentales para el desarrollo de una nación que está apenas dando sus primeros pasos como nación independiente, va a ser sostenida por los grupos liberales y por los conservadores. Nada más que cada quien le va a dar el giro a su manera. Así que cuando queda un grupo conservador la va a transformar, ¿no? Y así tiene varios nombres a lo largo del siglo XIX, eh, pero se va a conservar. Y otra institución fundada durante el periodo virreinal, pues fue la Real Academia de San Carlos, que también sobresalió como la primera escuela de arquitectura en América. La primera reforma fundamental que se da en el siglo XIX, ya como México independiente, es la de 1833, cuando la Dirección de Instrucción Pública en el Distrito Federal se crea esta Dirección de Instrucción Pública y decide reorganizar la educación, y aquí se cierra por primera vez la Real y Pontificia, y el Colegio de Minería se transforma en este tercer punto, en el de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es la primera vez que se crean los llamados estudios preparatorios o estudios secundarios, era como un sinónimo en aquellos años. Y bueno, gracias a la Escuela Nacional Preparatoria y gracias a su evolución hasta el siglo XX, en 1926 es la Escuela Nacional Preparatoria la que va a dar vida al ciclo secundario y al ciclo preparatorio. Y entonces para nosotros, los mexicanos, se va a dividir el nivel secundaria y se va a diferenciar del nivel preparatorio. Pero en estos años era lo mismo, así se le llamaba estudios preparatorios. 1833, pues México estaba devastado económicamente, tenía deudas, estaba en crisis y era difícil crear instituciones nuevas. Así que lo más fácil, pues era simplemente transformar las que ya existían. Y en esta reforma se decide crear los estudios como en 6 establecimientos, que son los que vemos aquí. Estudios preparatorios son nuevos, estudios ideológicos y humanidades también, ciencias físicas y matemáticas es el Colegio de Minería, ciencias médicas también es nuevo, lo que se enseñaba de medicina en el Pontificio, jurisprudencia también es nueva, y ciencias eclesiásticas. 1833 hay una queja del pueblo ante el presidente Santana. Santana regresa a la capital, no estaba aquí, se da cuenta de lo que está haciendo el vicepresidente y decide, al año siguiente, decide regresar, decide cancelar estos cambios que se habían propuesto para la educación, y entonces estas reformas que ven ustedes aquí, de estos 6 establecimientos, pues se cierra. Y los únicos 3 que sobreviven es la idea de tener estudios preparatorios. Esto sí es algo que queda como algo importante dentro de la educación. Pues el Colegio de Minas regresa a ser Colegio de Minería, y la única institución nueva que va a tratar de sobrevivir como pueda es la de ciencias médicas. Como se derogó esta ley o estos cambios, los médicos se asociaron y decidieron que aunque se cerrara este establecimiento de ciencias médicas, ellos lo iban a continuar, ya fuera en casa de algún médico, ya
en un hospital, que alguien pudiera apoyarles, donde fuera, ellos iban a continuar con este establecimiento y pasó por muchas crisis, por muchos problemas económicos. Trataban de rentar establecimientos y se los cerraban y tuvieron una vida muy complicada. En cambio, los ingenieros pues estaban en su palacio, en el Palacio de Minería, ¿no? Y los médicos la pasaron muy mal durante la primera mitad del siglo XIX y la segunda mitad logran adquirir un palacio también, el Palacio de la Inquisición. Y ahí empieza a hacerse un gremio sólido. En este esquema les muestro cómo esta primera reforma educativa que se da en el año de 1833 era la primera reforma de carácter sistémico que no funcionó porque se derogó al año siguiente, pero bueno, en planeación esta era la idea. Si nosotros comparamos este programa, este plan de 1833 con el de 1910 de Justo Sierra, al crear la Universidad Nacional de México, vemos que se parece mucho, ¿sí? Tenemos aquí ciencias físicas y matemáticas, el establecimiento que al final, pues, se derivó en la Escuela de Ingenieros. El establecimiento de ciencias médicas derivó en la Escuela de Medicina. Jurisprudencia, bueno, esto se derogó, pero al paso de los años, cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria, también se funda una escuela de jurisprudencia. Y estas dos instituciones, bueno, estas sí desaparecieron, y aquí nada más coloqué a la Escuela de Bellas Artes, que era la de arquitectura, que tenía también tradición desde el siglo XVIII, y aquí está la Escuela Nueva del Porfiriato, la Escuela Nacional de Altos Estudios, ¿no? Pero digamos, en términos esquemáticos, se parecen, nada más que el de 1833 no funciona, se pierde, y el que es exitoso es el de la Universidad Nacional de México, pero ¿gracias a quién? Gracias a la existencia de estos estudios preparatorios. ¿Por qué? Porque antes estas escuelas funcionaban aparte, eran independientes, tenían una vida completamente independientes, los ingenieros no tenían que ver con los médicos, si se conocían, si eran vecinos, pues sí, eh, o si trabajaban en alguna institución, sí, pero no era necesario. Si alguien trabajaba solamente en la escuela de ingenieros, pues ahí era su labor, y los médicos lo mismo y los abogados lo mismo. Es hasta que se crea esta Escuela Nacional Preparatoria que se abre un espacio multidisciplinario donde van a tener una institución en la cual van a poder convivir ingenieros, médicos, abogados, eh, agricultores, bueno, principalmente ellos, porque no había otras carreras en esos años, arquitectos también, pero no había más, ¿no? Entonces, les decía, estas instituciones de educación superior en el siglo XIX a principios son instituciones independientes. La Real y Pontificia era independiente del Colegio de Minería, y el Colegio de Minería era independiente del de Arquitectura, y así funcionaban, y así se desarrollaban. Por ejemplo, la Escuela de Ingenieros, cuando se crea el Ministerio de Fomento a mediados del siglo XIX y es creado por ingenieros, así se llamaba Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, pues dependía de este ministerio. A veces dependía del de Instrucción Pública, pero cuando eso sucedía, su presupuesto bajaba mucho porque eh, no se comparaba la cantidad de dinero que recibía el Ministerio de Fomento respecto al inferior que tenía el de Instrucción Pública. Entonces, el director de la Escuela de Ingenieros
o los directores procuraban tratar de estar afiliados al Ministerio de Fomento. Porque además no solamente recibían más financiamiento, sino que tenían un trabajo asegurado los ingenieros. Era una fuente laboral bastante importante dentro del gremio de los ingenieros. La Escuela de Medicina dependía del Consejo Superior de Salubridad, así que no tenían por qué verse, ¿no? Y los estudios preparatorios, cuando se abren, dependen del Ministerio de Instrucción Pública. Entonces, este concepto de universidad como el que tenemos ahora, de un campus universitario donde tenemos las escuelas superiores, no existía en el siglo XIX. Y ese es el concepto que se da, les decía, hasta el año de 1910 y es gracias a los estudios preparatorios. Finalmente, con los estudios preparatorios, ahora sí, se busca que los profesores sean los mejores profesores del país y los mejores profesores del país están en la capital. Así que para dar física y matemáticas, por ejemplo, pues los mejores están en ingeniería y también química, pero también química se da en medicina, química y biología, así que los médicos se convierten en los profesores también de aquí. Los abogados, pues no tenemos geógrafos, ni historiadores, ni filósofos, así que de los abogados empiezan a surgir estos profesores de historia y de filosofía, algunos de psicología y demás. Y los arquitectos, pues también participan en clases de dibujo y de otras materias. Y aquí está la Escuela Nacional de Altos Estudios, que vamos a ver cómo la idea de Justo Sierra era muy interesante y él decía, a ver, si en el país ya tenemos una escuela que ofrece estudios, aunque sea de nivel preparatorio, de física, matemáticas, química, historia, biología, filosofía, lógica y demás, y no tenemos carreras en estas materias, pues vamos a crear una Escuela Nacional de Altos Estudios que dé vida a todas estas carreras que no existen. Y además, dar instrucción de altos estudios, es decir, como de nivel posgrado. Así que tenía una misión bastante amplia esta Escuela Nacional de Altos Estudios. Y además se va a dedicar a fomentar la ciencia en el país. Una ciencia básica, una ciencia donde el científico se dedique a hacer ciencia por gusto, esa era la idea de Justo Sierra. A diferencia de las ideas anteriores del siglo XIX, donde la ciencia tenía su valor por ser utilitaria. En ese sentido, la ingeniería era importante desde el punto de vista científico porque era la aplicación de la física y las matemáticas. Y la medicina era la aplicación de la química y la biología, ¿no? Pero la idea de Justo Sierra era, por primera vez, que gente puede hacer ciencia básica como se hace en Alemania y en otros países. Entonces, aquí es lo que les comentaba, el proyecto de 1833 que tenía un perfil sistémico, pero que se rompe al año siguiente, se cierra. Y entonces el Colegio de Minas regresa a Instrucción Pública y Ciencias Médicas regresa a donde estaba. Ahora, los estudios preparatorios, pues sí se cierra esta idea, se deroga, pero como los estudios preparatorios son considerados fundamentales y como el país no tiene para crear una escuela exclusiva para estudios preparatorios, pues se decide que cada institución de educación superior los integre como puede o como quiera dentro de sus programas de estudio. El Colegio de Minas, por ejemplo, tenía su carrera más larga, que era la de ingeniero de minas, que lo integran de 3 años, así que la Escuela de Minas
se va a 7 años. Un estudiante que ingresa a la escuela de minas va a tardar 7 años en graduarse porque ahora tiene que cursar 3 años de estudios preparatorios. En cambio, medicina no. Medicina decide que solo un año de estudios preparatorios y va a meter solo física y química, así que esos van a ser los estudios preparatorios. Y cada institución decide que va a incorporar los estudios preparatorios a su manera. Bien, en este trabajo que les menciono, lo que digo es que la escuela preparatoria con esta visión sistémica da lugar a un proceso de autoorganización en la educación en México, que culmina, como, como ya nos han dicho algunos de los ponentes en otras pláticas, que culmina en una propiedad emergente. Y lo que propongo en este artículo es que esta propiedad emergente es la creación de la Universidad Nacional de México. Entonces, vamos para allá. Cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria, es un proyecto tan exitoso que en los estados quieren imitarlo. Y el primero de ellos es el Estado de México, quien le pide al director Gabino Barreda que le envíe los planes de estudios para que ellos hagan lo mismo allá, en el Estado de México. Y así como en el Estado de México hay otras entidades que le solicitan al director los planes de estudio para que ellos puedan tener estudios preparatorios también. Y de pronto en el país hay un gran interés por tener una escuela preparatoria como la que se tiene en la capital. Y esto es parte del proceso de autoorganización que se da a nivel educativo en el país. En el caso particular de la capital, pues es un proceso sistémico. Y el proyecto sobre el cual se basa este proyecto educativo es un proyecto positivista y de carácter enciclopédico. Les decía, todas estas materias que nosotros llevamos en secundaria y preparatoria nacen aquí, en la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy ya no me veo yo, pero sí me ven ustedes, ¿me escuchan? Sí, Mary. Ah, ok, perfecto, con eso es suficiente. Entonces, aquí vemos las instituciones, digamos, más relevantes de México, ¿eh? Estamos hablando del país. En materia de educación superior, está la Escuela Nacional de Ingenieros, que es la institución que más oferta de ingeniería da en el país, desde ingeniero electricista, de minas, civil, mecánico, industrial, topógrafo y demás, tiene una gran oferta de ingenierías aquí en Palacio de Minería. Y luego está, ahora sí, la Escuela Nacional de Medicina, de su palacio, la Inquisición, pero al final de cuentas su palacio, donde imparte la carrera de médico cirujano y farmacéutico, que está fundamentado en la química. Y es parte de este grupo de los farmacéuticos que tienen conflictos con los médicos, porque los médicos los ven como inferiores, como una carrera inferior, como una carrera que no puede hacer las mismas funciones que un médico. Y los farmacéuticos tienen estas diferencias y ellos se empiezan a diferenciar y a distinguir de los médicos diciéndose somos químicos. Y empiezan a crear sus sociedades de química y se dicen químicos hasta que finalmente ellos crean bueno, ellos participan en la creación de la carrera de química en México. Y a nosotros, pues la carrera de física y matemáticas, pues son los ingenieros los que nos van a dar el soporte fundamental para la creación de estas carreras. Y es gracias a los ingenieros, les decía que en la primera mitad del siglo XIX los ingenieros tienen mucha influencia en el desarrollo de la ingeniería, de distintos tipos de ingeniería en el país, y gracias a ellos se funda la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria,
Así que nacen los agricultores y los veterinarios aquí. Y también se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Esta Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, pues va a ir evolucionando a lo largo del tiempo y ahora es lo que es Chapingo. Es un proyecto que no integra Justo Sierra a su proyecto de universidad y esta Escuela Nacional de Artes y Oficios tampoco lo integra al final, en 1910, digamos que en su evolución se convirtió en una escuela de ingeniería y se integró al proyecto del Politécnico en 1936. Así que esta escuela da vida a los ESIMES. De aquí nacen los ESIMES del Politécnico. Y aquí está nuestra escuela de arquitectura. Y esta es la Escuela Nacional Preparatoria, la que gracias a ella la podemos meter aquí en el círculo y ella es la que hace que empiece a haber retroalimentación entre estas instituciones, algo que no había pasado antes. Y esto es gracias a que con el triunfo de Benito Juárez y de los liberales, ellos apuestan a la educación liberal sustentada en la Escuela Nacional Preparatoria como el mecanismo de consolidación de su régimen. Y esto es muy interesante porque a la hora que otros estados empiezan a imitar esta Escuela Nacional Preparatoria sustentada en el método científico y en varios campos, se empieza como a reproducirse este modelo. Aquí vemos en este cuadro la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal de 1867. Una vez que Benito Juárez queda en el poder y ganan los liberales, ahora sí, y se van a mantener durante varias décadas en el poder, bueno, pues esto es lo que vemos que hay de educación en México. Esta es la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, 1867, y esto es lo que tenemos y con esto el país tiene que, al menos la capital, tiene que dar lo mejor en educación. Tenemos pues de educación superior, jurisprudencia, los abogados están ahí, medicina, cirugía y farmacia, y agricultura y veterinaria, los ingenieros, se crea una carrera de naturalistas que se muere muy rápido y está la Escuela de Bellas Artes y no hay más. No hay más. Quien quiere estudiar matemáticas, física, biología, eso no existe, ni economía, ni ciencias sociales, eso no está en el siglo XIX. Y hay otras instituciones extras como música, comercio, la normal, aquí está artes y oficios, y aquí está la creación, la idea de fundar un observatorio astronómico, que es, digamos, la primera institución científica en la que se piensa que tengamos en el país. Y la Academia Nacional de Ciencias y Literatura, que engloba los estados de aquellos años. Y aquí es algo muy interesante que para mí fue una pregunta que me guió en esta investigación, y es que Justo Sierra propuso por primera vez la creación de la Universidad Nacional en 1881 y lo hizo ante la Cámara de Diputados. Y él llevaba esta propuesta que ven ustedes aquí. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 instituciones. Si ustedes comparan estas instituciones de aquí de 1881, son prácticamente las mismas que tenemos aquí y alguna que otra que ya se había creado en este lapso de tiempo extra. ¿Sí? Entonces, Justo Sierra lo que se le ocurre es, desde mi punto de vista, esta es mi hipótesis, lo que se le ocurrió fue tomar todas las instituciones que tiene, las educativas, y decir, con estas yo presento mi proyecto de universidad. Y aquí está, la preparatoria, ingenieros, medicina, arquitectos, abogados. Aquí está su Escuela Nacional de Altos Estudios, que esta es la única porfiriana,
todas las demás ya existían. Aquí está la Escuela Nacional de Agricultura, que les decía que hoy es Chapingo. Aquí está en su proyecto de universidad. Está la de comercio, está la normal y está la secundaria de mujeres. Prácticamente incorpora todas en su proyecto de universidad en 1881 y en la Cámara de Diputados se lo niegan y le dicen que no, que, que se espere a que el país eleve su nivel en todos, en todas las escuelas y que cuando se mejoren los estudios, entonces podría proponer otra vez la universidad. Justo Sierra, como trabaja en el Ministerio de Instrucción Pública, decide quedarse con el reto y decir sí, voy a subir el nivel de todas las instituciones educativas. Y la verdad es que hace una labor impresionante y se nota, al menos en la Escuela de Ingenieros y en la de Medicina, que son las más importantes del país, se nota cómo el nivel de estudios aumenta, cómo se mejoran los laboratorios, cómo aumentan los libros en las bibliotecas, cómo empieza a fomentar que los estudiantes se vayan al extranjero a hacer una especialización, etcétera. Realmente se preocupa porque se eleve el nivel de estudios de las escuelas en México. Y cuando finalmente va escalando en sus posiciones políticas, en 1910 ya es ministro de Instrucción Pública y para conmemorar el 100 aniversario de la independencia de México, propone fundar la Universidad Nacional de México. Y si ustedes se fijan, reduce el número de instituciones. Para 1910, estamos hablando casi 30 años después, cuando ya tenemos más instituciones educativas creadas, tanto en la capital como en otros estados, y él reduce el número de instituciones. Y yo me decía, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no en lugar de integrar más y hacer una universidad más numerosa en términos de variedad de disciplinas, de especialidades, él decide reducir? Y esta fue una pregunta que me guió durante la investigación y mi respuesta está justamente en esta propuesta sistémica. Desde mi punto de vista, Justo Sierra se da cuenta que hay un sistema educativo aquí, realmente hay una retroalimentación entre instituciones que se propicia gracias a la existencia de esta escuela preparatoria. Es decir, los mejores profesores están en estas escuelas. Toman los mejores profesores de ingeniería, de medicina, de jurisprudencia y de bellas artes. No hay más. Los mejores profesores van a clase, los ingenieros van a estar dando clase en agricultura, van a estar dando clase en comercio, van a estar, es decir, no es al revés. No hay profesores de agricultura que den clase en ingeniería o que den clases en medicina. Eso no existe en el siglo XIX. Hay como una dirección en la retroalimentación y la dirección es de las mejores instituciones y las más sólidas. Y las mejores y las más sólidas solo son estas, no las demás, ¿no? Esto es algo de lo que se da cuenta Justo Sierra desde mi punto de vista, esta es mi propuesta, y él toma este núcleo sistémico y decide con este núcleo hacer su propuesta de Universidad Nacional para 1910. Bueno, aquí nada más este texto se los presento para que vean la respuesta que da Justo Sierra cuando la Cámara de Diputados le niega la creación de la universidad. Y él dice, sí, asumo ese reto, para mí es un honor encargarme, bajo la confianza del presidente, de mejorar la educación profesional en el país. Y entre ellas está la creación de la Escuela de Altos Estudios,
porque esta escuela era el pináculo de la educación, era lo más alto de la pirámide, los estudios de posgrado. Ahora, algo interesante es que en el siglo XIX, antes de que se cree la Escuela Nacional de Altos Estudios, esa se funda en 1910, durante el siglo XIX, este es el sistema. Aquí tenemos este sistema que ya está en retroalimentación. Los mejores ingenieros dan clase aquí, los mejores médicos dan clase aquí, los mejores abogados también, los arquitectos también. Y aquí este es un núcleo donde van a convivir todos estos profesionales. Eh, y ellos mismos, estos profesores de aquí, de estas escuelas, van a ser los creadores de las instituciones científicas del Porfiriato, que muchas de ellas se adhieren a la Universidad Nacional. Se funda, por ejemplo, el Observatorio Astronómico Nacional, en ese caso Ángel Anguiano, un ingeniero que es profesor de la Escuela de Ingeniería, ¿no? Y aquí trabajan otros ingenieros que también son profesores de aquí, ¿no? Joaquín Gallo, Valentín Gama, que fue rector de la universidad, etcétera, ¿no? Y también va a haber ingenieros fundadores del Instituto Geológico Nacional. El Observatorio Astronómico Nacional sigue vigente, ustedes lo conocen, forma parte del Instituto de Astronomía actualmente. El Instituto Geológico Nacional fue un instituto que también fundó un ingeniero que trabajaba aquí en esta escuela y que ahora es el Instituto de Geología de la UNAM. El Instituto Médico Nacional, que va a ser parte de la contribución de los médicos, también es creado por los profesores de aquí. Es decir, los profesores no solamente son los mejores profesores, sino también son los mejores investigadores del país. Algunos de ellos con reconocimiento científico internacional. El caso del médico, por ejemplo, Leopoldo Río de la Loza, que recibió digamos que reconocimiento por parte de Inglaterra por sus contribuciones en la química, ¿sí? El caso de Díaz Covarrubias, un profesor, un ingeniero geógrafo de esta escuela de ingeniería, que por sus contribuciones en astronomía tenía reconocimiento internacional también, es decir, los mejores profesores a su vez eran los mejores científicos, algunos con reconocimiento internacional y otros con reconocimiento nacional. Y hay retroalimentación, es decir, imagínense ustedes como alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, conocen, están muy cerca del profesor que es el mejor astrónomo del país, están muy cerca del mejor químico del país, y el profesor está, ¿sí? Y todavía más, los profesores de estas escuelas van a ser los creadores de las sociedades científicas de mayor renombre del país. Algunas siguen vigentes. La Sociedad Farmacéutica Mexicana, por ejemplo, creada pues por un médico, y que se convirtió en la sociedad farmacéutica más importante de la nación en el siglo XIX. La Sociedad Mexicana de Historia Natural, ni qué decir, una sociedad que sigue vigente en nuestros días y que también es creada por personas que están aquí en este sistema educativo, ¿sí? Eh, la Sociedad Científica Antonio Alzate, vaya, esta sociedad es muy interesante porque fue creada por estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y con el paso de los años recibió tanto apoyo que se convirtió en la Academia Nacional de Ciencias en 1930. Y era la institución que más vínculo tenía a nivel internacional.
1930, pues todavía no llegamos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial le da un golpe bastante duro porque era una sociedad que tenía lazos con las sociedades científicas más importantes del país. Tenía entre sus miembros a los científicos más renombrados de México y también de otros países del mundo. Pasteur, por ejemplo, era miembro de la Sociedad Científica Antonio Alzate, y como él, había otros de renombre que pertenecían a esta sociedad. Así que este núcleo era un núcleo de veras sólido. Y algo interesante que se observa o que percibo es que Justo Sierra se da cuenta de ello y decide seleccionar estas instituciones para su proyecto de universidad nacional. Y esto le da una solidez que no tiene ninguna otra institución en el país. Ahora, uno se preguntaría, ¿qué pasa con las nuevas profesiones que no tenemos en México todavía? Bueno, pues aquí está la Escuela Nacional de Altos Estudios, que está dentro de este núcleo. Y Justo Sierra lo que piensa es, bueno, si ya tengo una escuela que ofrece cursos de física, matemáticas, historia, geografía, filosofía y demás, pues lo único que tengo que hacer es una escuela de educación superior que las haga carreras, carrera de filosofía, carrera de economía, carrera de biología, de química, etcétera. Y esta es la misión de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y también necesitamos una institución que, decía Justo Sierra, cuando yo funde mi universidad, estos institutos de investigación se van a adherir a mi proyecto de universidad. Yo voy a integrar al Observatorio Astronómico, voy a integrar al Geológico, y la Escuela de Altos Estudios se va a encargar de organizar la ciencia en el país desde esta institución. Y además, esta Escuela de Altos Estudios va a formar profesores de la más alta calidad en todas las materias para que sean profesores que se integren en el país, no solamente en la capital, que puedan dar clases de muy alto nivel. O sea, tiene una idea bastante elaborada sobre su proyecto de universidad nacional. Y aquí vemos que ahora sí, en este proyecto, aquí vemos todas las materias. Si ustedes, espero que las alcancen a ver algunas, que son de las que nosotros llevamos en la secundaria y en la preparatoria, y que son herencia de la Escuela Nacional Preparatoria para nosotros. Pues aquí está, en la organización de la Escuela de Altos Estudios. La primera sección se va a encargar de todas estas materias: física, filosofía, pedagogía, lógica, psicología, etcétera, etcétera. La segunda sección, que era la sección más importante de la Escuela de Altos Estudios, que era la científica, se va a hablar de matemática, química. Y la tercera sección se va a encargar de ciencias sociales, políticas y jurídicas, que tampoco tenía el país, ¿no? Y todo esto debido a que en la base está estos estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Y quiénes van a ser los profesores si no tengo matemáticos ni biólogos? Bueno, pues algunos van a ser profesores de aquí, de la Escuela Nacional Preparatoria, que son autodidactas y que tienen un alto nivel por formación propia, y otros los contratarán del extranjero como doctores. Entonces, pasamos a lo que es la teoría de redes. ¿Cómo fue que trabajé este sistema a través de la teoría de redes? Bueno, pues separé dentro de mis categorías, separé escuelas de sociedades e instituciones, les puse su característica, ¿no? Y entonces empecé a buscar qué profesores de la Escuela Nacional Preparatoria daban clase en la Escuela de Ingenieros,
o en la de medicina, o en la de bellas artes, o en la aquí de jurisprudencia. Y aquí había otras, la Escuela de Artes y Oficios y demás. ¿Y quiénes de ellos formaban parte de sociedades científicas? Las más importantes, porque había muchas más sociedades científicas, pero digamos las de mayor renombre en el siglo XIX, que algunas siguen vigentes en la actualidad, pues está la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad Humboldt, nada más dura algunos años, pero bueno, en ese momento fue una sociedad muy brillante cuando se funda. Está la Sociedad Médica de México, está la Sociedad Mexicana de Historia Natural y está la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos, que deriva en lo que ahora es esta Asociación de Ingenieros Civiles. Y las instituciones, pues digamos, las que pude localizar de manera más sencilla, pues estaba el Observatorio Astronómico Nacional y la Academia Nacional de Ciencias y Literatura. Esto por ahí de 1868, 69, cuando todavía no teníamos las instituciones porfirianas de investigación. Trabajar este cuadrito es muy difícil, pues porque aunque parezca contradictorio, se reconoce a la Escuela Nacional Preparatoria como fundamental. Algunos autores han escrito un libro que se llama Raíz y Corazón de la Universidad Nacional de México. Y así es, fue raíz y corazón, pero hay muchísimo más historia de la universidad que de la Escuela Nacional Preparatoria. Hay muy poquito de lo que se ha escrito sobre esta institución. Eso significa que saber quién fue el profesor X es muy difícil porque no hay literatura de quiénes fueron los profesores, no hay biografías que digan qué hicieron. Entonces, hay que ir como trabajando con los más sobresalientes, los que algunos les han hecho biografías y son esos los que he incluido en este análisis. Que si tuviéramos más información, más bases de datos, bueno, podríamos tener un análisis de redes pues todavía mucho más sólido. Entonces, utilizando este programa de Cytoscape, introduje los datos que aparecen aquí con los nombres de los profesores y con sus instituciones, escuelas o sociedades. Y lo que se obtiene aquí rápidamente se observa como dónde está la Escuela Nacional Preparatoria, que es esta P, dónde está la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela de Ingeniería, y aquí se ve en estas redes cómo los ingenieros y los médicos van a ser de los gremios de mayor influencia. Ahora, esta red, esta al menos la A, no es dirigida. Aquí en la B ya tenemos una red dirigida. Ahora sí podemos ver por qué Justo Sierra no incorpora la de agricultura, por ejemplo, o en su proyecto, ¿no? Porque tiene pocos profesores o no tiene profesores eh, que den clase en la preparatoria. Quienes dan clase en la preparatoria son los ingenieros, son los médicos, son los de bellas artes y es jurisprudencia. Y aquí se ve también esta red, cómo el sistema de la escuela preparatoria está justamente con estas instituciones. La O es artes y oficios, la B es la de veterinaria, este, y aquí se ve claramente cómo el sistema de los profesores que dan clase aquí está justamente aquí y no hay más. En ese momento no hay más. Lo que coincide con lo que elige Justo Sierra para formar su proyecto de universidad nacional, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se convierte en la máxima casa de estudios? Pues porque su cimiento fue la máxima casa de estudios del siglo XIX, que fue justamente la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Aquí se ve la red con más elementos. Aquí ya se incorporaron las sociedades,
Ya está la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la de médicos, la de ingenieros, la de Humboldt. Y aquí se ve, ahora, se ve como la Escuela Nacional Preparatoria es la que tiene la mayor parte de los lazos y los médicos y los ingenieros son los que están en segundo lugar, ¿no? Esta es otra layout, otra disposición de la red, y se nota con mucha mayor claridad cómo la escuela preparatoria es un nodo fundamental dentro de esta red, ¿no? Y aquí lo que traté de mostrar, pues, era el ancho de cada vínculo que indica el número de profesores. ¿Cuántos profesores estamos hablando entre estos dos nodos, entre la preparatoria y entre el Observatorio Astronómico Nacional, o entre la preparatoria y los ingenieros, o entre la preparatoria o los médicos con la Sociedad Mexicana de Historia Natural? Y aquí se ve el ancho que muestra esta parte cuantitativa del número de los profesores, ¿no? Y este esquema es el esquema que nos muestra el análisis de este programa de Cytoscape. Y entonces aquí podemos ver cómo la P es la escuela preparatoria, la M es la de medicina, la I es la de ingenieros. El número de grados, en su mayoría, los tiene la escuela preparatoria. La cercanía en este análisis, pues la tiene el máximo la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? La longitud promedio más corta, aquí la tenemos. La más corta, pues, es la Escuela Nacional Preparatoria. Es decir, si yo me quiero comunicar con otro miembro de la red, pues, a quien tengo más cerca, pues, es a la Escuela Nacional Preparatoria. Y en intermediación está la Escuela Nacional Preparatoria, que tiene el máximo, y después está medicina e ingeniería, que son las más importantes. Y la de radialidad, que también tiene esta P de la Escuela Nacional Preparatoria. Ya para concluir, y para concluir, aquí les comento que en México, en el siglo XIX, la primera institución educativa que se formó en un ambiente académico de tipo sistémico fue la Escuela Nacional Preparatoria, y su resultado fue tan fructífero y consolidado que con el paso de los años, integrantes del cuadro académico desempeñaban funciones docentes, funciones de difusión al crear estas sociedades científicas y publicaciones científicas, algunas que siguen hasta nuestros días, y también de investigación, al trabajar, al crear institutos de investigación y trabajar ahí. Y con estas funciones de docencia, difusión e investigación, Justo Sierra decide tomar a esta Escuela Nacional Preparatoria, cuyos profesores desempeñan estas funciones sustantivas de toda una universidad, para establecer la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional de México. Y mediante este análisis con teoría de redes se comprueba que la Escuela Nacional Preparatoria ocupó un lugar central con el conjunto de escuelas de educación superior, sociedades e instituciones científicas del siglo XIX. Y asimismo se adaptó como la más apta, tanto para regular la red como para emprender proyectos altamente viables para su desarrollo. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Mari. ¿Sí? Pero ahora no los veo, Rosy. A ver, voy a tratar de salirme. Ahora sí, ya. Ya ¿Ya? los... Muy Sí. bien, Mari. Muchas gracias. Voy a dejar. No, gracias a ustedes por escuchar. Ricardo, Sí. no sé si quieres compartir algo. No, solamente un comentario muy breve, Mari, muy interesante el Sí. trabajo. Y me llama muchísimo la atención que cuando me diste las propiedades de las redes, la intermediación más alta fuera la de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo Ajá. cual quería decir que era un núcleo
un núcleo de la organización de la ciencia y el conocimiento aquí en México, porque todo el mundo Sí, tenía que pasar por ahí, la sí, intermediación de ese nodo era vital en todas las conexiones. Esa es una cosa muy interesante, la verdad. sí, 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 sí. Gracias. Pues Sí. Muchas gracias, Ricardo, sí. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Propuestas? ¿Dudas? Ujú. ¿O en el chat? Te felicitan, Mari, por tu excelente Ah, presentación. muchas gracias. Gracias, doctora Vero. ¿No, nadie más? Sí, doctor Espinosa, por favor. Y buenas tardes a todas y a todos. Pues esta ponencia siempre nos motiva a reflexionar lo que ha sido nuestra universidad, eh, desde la Universidad Pontificia, después la Universidad Nacional, su autonomía y lo que es hoy día. Eh, Quisiera comentar algunos aspectos, ¿no? Sobre todo los que estamos ligados a las áreas económicas y sociales, como eh, pues las carreras como sociología, pues aparecen hasta el siglo XX y hasta mediados de este siglo, ¿no? Es decir, ya había estudios sociológicos. Andrés Molina Enríquez señalaba que su estudio era sociológico, Bulnes también señalaba que sus estudios eran sociológicos, pero no había una carrera de sociología. Estamos hablando exactamente de finales del Porfiriato y posterior, ¿no? Pero es hasta las ciencias sociales se van a crear, digamos, como tales en nuestro país y en nuestra UNAM hasta ya muy entrado el siglo XX. Y sin embargo, bueno, pues esto ya se venía manejando toda una concepción sociológica desde la perspectiva positivista, por supuesto, hasta ya 30, 40 años antes. Eh, Economía es un caso importante porque la primera generación de los economistas no tenían profesores quienes impartir esas asignaturas, y una de las primeras mujeres que entra a nuestra UNAM y estudia economía, pues es la senadora Ifigenia Martínez, que la conocimos nosotros como Ifigenia Martínez de Navarrete cuando imperaba el machismo. Bueno, ahora es Ifigenia Martínez y fue condecorada con la medalla Belisario Domínguez hace 2 años, ¿no? Y tuvieron, pues como no tenían profesores, tuvieron que terminar su carrera en los Estados Unidos, y bueno, son las que realmente también nos vienen a iluminar a nuestro país porque pues no teníamos economistas, ¿no? El Instituto de Investigaciones Sociales fue el primer instituto de investigaciones a propósito de nuestra UNAM, y es hasta mediados, ¿no? del siglo XX, que también pues gracias a esto nos ayudó mucho a los que hemos seguido en estas áreas. En relación a propósito de los candidatos, ¿no? Que se están presentando para ocupar la rectoría, pues precisamente vuelven a brillar médicos e ingenieros. No han perdido todo ese poderío que desde hace más de un siglo tienen, y bueno, pues casi con seguridad alguno de ellos va a quedar. Otro, que se está postulando, otro de los universitarios que está postulando la ingeniería, que no pertenece ni a la medicina ni a la ingeniería, ha señalado algo bien importante. Dice que a él le preocupa mucho la educación que se está impartiendo actualmente en los SHs y en la Escuela Nacional Preparatoria. Como usted señalaba, gracias a la Escuela Nacional Preparatoria se logró
precisamente constituirse en nuestra UNAM, ¿no? Como la máxima casa de estudios, y sin embargo, desde la perspectiva de él, que yo no conozco, pero desde la perspectiva de él se ha abandonado mucho el bachillerato en nuestro país, tanto en instalaciones, ¿no? Como en las temáticas y áreas de conocimiento que se deben tener. Recordaba también lo que decía nuestro rector José Sarucán, que él cuando realiza su tesis no había escuchado quién era Charles Darwin, ¿no? Entonces es hasta con todo el exilio español, que es cuando sus maestros, ¿no? Ya españoles llegados a nuestro país y a la UNAM, empiezan a hablar de Charles Darwin, pues nadie sabía de él, ¿no? Y dice, cuando yo reconfiguro todo mi pensamiento, y pues obviamente lo que yo había escrito en mi tesis de licenciatura, pues como que ya no lo aceptaba del todo, y es cuando inicia, ¿no? Una nueva dinámica en lo que es la biología. Pues bueno, estos son parte de los comentarios y que bueno, pues siempre nos va a invitar, ¿no? A reflexionar todos y cada una de las carreras que hoy tenemos, que son un montón, cada vez son más. Sí. No sé si para bien o para mal, pero que sea son un montón y que seguramente van a seguir surgiendo muchas más, ¿no? Bueno, este sería mi comentario y pues muchas felicidades por su conferencia y gracias por todo. Pues muchísimas gracias, doctor Espinosa, por su comentario, muy interesante, porque fíjese que hay muy pocos estudios sobre la Escuela Nacional Preparatoria y de los pocos que se están haciendo ahora surgen, eh, se permiten ver cosas muy interesantes, por ejemplo, como la carrera de filosofía, la primera carrera de filosofía que se abre en México tiene a los mismos profesores que a la Escuela Nacional Preparatoria. Es decir, esta carrera se crea gracias a estos profesores de la Escuela Nacional Preparatoria. Acabamos de terminar una investigación, que es una investigación donde participan muchos colaboradores de la historia de la química, donde se ve claramente cómo los profesores de química de la Escuela Nacional Preparatoria son los fundadores de la carrera de química en México, ¿no? Y no se ha estudiado el caso de historia o el caso de otras áreas, pero seguramente encontraríamos que la Escuela Nacional Preparatoria fue fundamental en la creación de estas primeras carreras profesionales del siglo XX, como bien dice, ¿no? Pues muchísimas gracias por su comentario. Hay otra pregunta en el chat, Mari, del doctor Adrián, y él pregunta que si es posible ver cómo ha ido evolucionando la topología de la red desde entonces hasta nuestros días. Ay, pues muchísimas gracias por su pregunta. Es muy difícil tener información. Realmente es muy poco lo que se ha hecho sobre historia de estas instituciones. Es muy poquito. Eso significa que no tenemos datos de los profesores, por ejemplo, de la Escuela Nacional Preparatoria en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, pues no tenemos mucha información sobre ello. Si lo tuviéramos, sí sería muy fácil incorporar estos datos y a través de estas redes dinámicas, ¿no? Especialmente como la que nos está enseñando a usar la doctora Olga, a través de Gephi, si nosotros supiéramos usar esa red, que es una red dinámica que nos permite hacer redes dinámicas, tuviera Y de los cuales usted menciona, por supuesto que podríamos ver cómo fue evolucionando esta red, pero no tenemos esos datos, no tenemos esa información. Lo que se podría intentar hacer es para una carrera, y sobre una carrera hacer la exploración y hacer el seguimiento de los profesores, porque es muy difícil encontrar biografías de profesores. Uno encuentra nombres de profesores y de pronto dice, ¿y quiénes fueron? ¿No? No sabemos, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera, aprovechando que está aquí Ricardo con nosotros, que hubo un profesor de física y matemáticas que fue fundamental para, de la Escuela Nacional Preparatoria, que incentivó a sus alumnos a estudiar
carreras fuera de México. No había física, por ejemplo, y el profesor se apellidaba Mancilla. Era el profesor Mancilla y Río, que Era no, mi abuelo. ¿sí? Y entonces él entusiasmaba a los estudiantes para que estudiaran fuera del país, porque justamente, como decía el doctor Espinosa, pues no había gente formada en muchas carreras, ¿no? Y la única manera de traer personal, pues era mandándolo al extranjero y regresando ya con una formación. Entonces, nuestro primer físico, por ejemplo, fue motivado por el profesor Mancilla y Río en la Escuela Nacional Preparatoria, y entonces Manuel Sandoval Vallarta, que fue nuestro primer físico graduado en doctorado en física en el MIT, pues ahí tenemos a un físico ya formado fuera, ¿no? Entonces, gracias al abuelito de Ricardo. Gracias. Mari, después que oí al doctor Espinosa, me acordé, hay en tus diapositivas hay una, creo que de la primera división de especialidades en la Escuela Nacional Preparatoria, donde había algo que se llamaba ideologías y humanidades o estudios de ideología. Ujú, En la ideología esa, ¿a qué se refería? ¿Tenía algo que ver con por el espacio de tiempo, creo que era entre 1830 y 1842? Ahí fue donde se ujú, publicaron la sociología positiva de Comte, ¿no? ujú, sí, ¿Esa ideología tenía algo que ver con eso? sí, sí, sí. Sí, Pues tenía esa influencia francesa. ya. Sí, que fue por eso que cuando llegan los conservadores la quitan. Sí, porque era como de una tendencia muy liberal. La filosofía de Comte, que era de tipo positivista, ¿no? Sí. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Aquí hay otra en el chat. Dice Ujú. de la doctora Verónica. Ah, ¿Dónde podemos leer más sobre su interesante trabajo? ah, muchas gracias. Pues le puedo enviar este par de trabajos a Rosy para que ella los distribuya entre aquí en el seminario, si gusta. ¿Sí? Sí, Mari, también Ujú. preguntan que dónde pueden encontrar tu trabajo y si les podrías proporcionar más bibliografía. Sí, yo se los mando en PDF a Rosy para que ella se los pueda distribuir a todos. Y pues muchas gracias por su interés. Ah, mira lo que dice ahí, Mari. Dice, escuché de la esposa del doctor Sandoval Vallarta que también mencionaba al profesor Sotero Prieto. Sí, Sí. Sotero Prieto también fue, sí, Sotero Prieto también fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria. Es que en el siglo XIX no había tiempos completos como en el siglo XX. Entonces, un profesor que quería tener un salario digno tenía que trabajar en varias instituciones. Sotero Prieto era un profesor que trabajaba en muchas, trabajaba en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Nacional de Ingenieros, ayudaba en el Observatorio Astronómico Nacional, trabajaba en otras escuelas de otro tipo, bueno, y con eso hacía un salario digno. Y Sotero Prieto fue de los pocos, em, de los que tenía formación autodidacta en matemáticas y él daba clases de alto nivel. De hecho, cuando se abre la Escuela Nacional de Altos Estudios, él es el único que puede dar un curso de altos estudios de matemáticas, de un nivel donde nadie más puede estudiar más que ahí. Y Sotero Prieto fomentó tanto las matemáticas que gracias a él se fundó la Sociedad Matemática Mexicana. Él tuvo un seminario de matemáticas durante mucho tiempo y era muy riguroso. Y este seminario terminó formándose como la Sociedad Matemática Mexicana. Y fue un profesor que influyó mucho. Él también fue profesor de Sandoval Vallarta y también lo motivó
a estudiar en el extranjero. Y así como a él, motivó a Nabor Carrillo, que fue un rector muy reconocido y que fue el que introdujo a México en la era nuclear, ¿no? Y también al doctor Carlos Greff, al doctor Barajas y a mucha gente que estudió en la escuela preparatoria, sí. Y ahora sí, que no en broma, hay un descendiente de Sotero Prieto que aún trabaja en el Instituto de Matemática de acá de la UNAM. Ah, mira. Sí. ¿Quién es, Ah, Ricardo? ok. Carlos Prieto, se llama así. Carlos Prieto. Ah, Prieto, sí. ah, ok. Mm. Fue el Ah, tutor de un amigo mío. Oh, Trabaja en mira. cosas de topología algebraica y esos temas. Ah, pues mira, también dejó familiares con tendencia hacia las matemáticas, sí, Eso sí. sí, sí. ¿algún otro comentario? Hola, buenas tardes. Bueno, yo solo quería comentar que recuerdo en la presentación del libro de la doctora Maripaz, tal vez una de las grandes diferencias en la actualidad con la Escuela Nacional Preparatoria, según tengo entendido, es que ya no hay tantos profesores que vayan de la Escuela Nacional Preparatoria a la facultad y eso pues ha modificado un poco la estructura de la formación. Solo quería como mencionar eso y en mi experiencia yo estudié en Escuela Nacional Preparatoria, sí, pocos profesores impartían en la preparatoria y en facultad. Sí, sí, muchas gracias por tu comentario, Marco, que viene muy a colación a lo que decía el doctor Espinosa, ciertamente. Esta retroalimentación que vimos en el sistema de cómo los profesores de las instituciones de educación superior, a la vez que son profesores de esas escuelas, son profesores de la escuela preparatoria, eso ya casi no está. Eso es muy pobre. Y cuando uno encuentra un profesor que sí es de una escuela profesional, de veras que le abre un mundo que no puede ver o que no puede transmitir un profesor que está al 100% en la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, es muy difícil. Nosotros, yo les digo un caso, presentamos el libro, decidimos llevar el libro y presentarlo a una escuela, en una escuela nacional preparatoria. Nos recibieron muy bien, fue una profesora del Colegio de México y fue un profesor del Politécnico también. Y entonces ahí dimos charlas y presentamos el libro y no hemos recibido constancia de haber estado ahí, porque no existe esa tradición en la preparatoria de dar constancia, ¿no? Entonces, cuando vamos de la universidad hacia las unidades de la preparatoria, es difícil que haya esa retroalimentación. De verdad, falta mucha comunicación, pero bueno, es parte de lo que se puede ir trabajando poco a poco. Muchas gracias. Gracias, Mari. También preguntan Ujú. que dónde te pueden encontrar. Ya les dije que en el FEICH, en el Ah, sexto piso, y posteriormente les puedo pasar su correo ujú. electrónico. Sí, muchas gracias. ¿Alguna Sí. otra comentario, pregunta? Muy bien. Creo que ya no. Eh, Sí, ya no hay, Ricardo. Rosy, ¿qué tenemos para la semana que viene? Le toca a Olga continuar Olga, con el muy taller. bien. Sí, Continúa Olga. Bien, perfecto. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Una vez más, gracias por apoyarnos con tu trabajo acá en el seminario. Muchas gracias. Y pues Bueno, quedamos sí, para la semana que perdón. viene. Seguimos con el taller de la doctora Olga, Sí. referido a redes. Muchas gracias.